video previo hablaba de los diseños de los estudios de investigación. Y cada diseño tiene sus fortalezas y debilidades. En epidemiología y en general en todo estudio, uno tiene que atender, en todo tipo de diseños, uno tiene que atender a la posibilidad que lo que tú estás observando haya ocurrido por otra cosa que no tenga que ver con tu estudio. De epidemiología, uno aprende epidemiología y si vas a hacer investigación, aprendes diseños y al costado de ellos aprendes 3 palabras que nunca olvidar. Las palabras son sesgos, la palabra es confusora, confusores, y la tercera es azar. ¿Será que lo que estás observando es por azar? También puede ocurrir, es posible. Y para eso uno tiene que reducir eso y eso lo reduces de cierta manera, usualmente tratando de controlar varios aspectos del estudio. Es posible que haya ocurrido por el azar, depende de qué diseño, depende de qué pregunta, pero ahí uno tiene que estar atento. Segundo, confusores. Lo hablabas mucho en los observacionales. Confusores tienen que ver con explicaciones alternativas. ¿Será que lo que estoy observando ocurrió por? Y uno viene con estos preconceptos, ¿no? Mi estudio muestra que tal está vinculado a tal, pero ¿será que ocurrió por otra cosa? ¿Será que es un efecto de otra cosa? ¿Será que es un efecto de la edad, del clima, la temperatura? Lo que fuese, ¿ya? Son explicaciones alternativas, son variables confusoras muy importantes. Y el otro gran sección es sesgo. Sesgo, confusores y azar. Entonces, sesgos es un capítulo fascinante. Para mí el más fascinante de la investigación. Y si algo les recomiendo es que es algo que no vamos a abordar en 10 minutos y hay sesgo por todos lados. Alguna vez fui a una clase que había como 40 y ahí me dijeron que había 200. De hecho, hay sesgos interminables. Depende de la profesión, depende de profesión, digamos, en psicología vamos a usar ciertas cosas, en marketing usarán otras cosas, los que hacen encuestas usarán otras cosas, etc. Pero la belleza del término sesgos es con errores que para mí afectan errores de diseño o de los momentos de investigar, ¿no? Entonces uno tiene que minimizar al máximo. Entonces la primera recomendación es, en inglés se dice bias, vayan a buscar bias in research, van a encontrar para todos los gustos, es como la papa peruana, hay de todos los gustos, de todos los tamaños, de todos los modelos, para todos los platos, para todos. Y es lo más fascinante de investigación, vuelvo a hacer hincapié. ¿Cómo podemos entender el sesgo? Yo creo que el sesgo, hay dos grandes miradas. Si el sesgo ocurre, ¿cómo impacta en tus resultados? Entonces, una mirada es a partir del efecto. La otra mirada es del momento en que ocurre, ¿sí? Entonces, si el sesgo ocurre, ¿cómo impacta tus resultados? Sabes que es un sesgo que aplica a todos por igual, introduce un error. Entonces, no sé la dirección de mi resultado. Si es que ese sesgo no existiera, ¿en cuánto cambiaría mi resultado? Primero. Y segundo, ¿en qué dirección? Te voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Para hacer esta videollamada estoy usando la cámara tal, que no sé qué. No es perfecta. Introduce algunos errores en la producción, ya. Pero ¿será que los otros participantes usarán otra cámara? Entonces, ¿ese error es idéntico o no? Depende de la cámara, depende de qué. ¿Será que yo hice 10 audios y el otro hará un audio? Entonces tú vas a decir, todas las cámaras son así. No, depende de qué estás usando. Entonces, ahí se viene la palabra diferencial. ¿Será que el efecto del sesgo es diferencial en un grupo o en otro? Entonces puede haber sesgo con efectos no diferenciales y sesgo con efectos diferenciales. O sea, la introducción de este error no discrimina. El error ocurre en todos. O la introducción de este error o este sesgo discrimina y es más pronunciado en otros. Y eso es importante porque puede mover tu resultado. No solamente que haya alguna diferencia que quieras observar, sino también el tamaño. Yo hice un estudio, por ejemplo, sobre grasa corporal, ¿sí? Entonces, pero la grasa corporal, ¿cómo se mide? La verdad es que no se mide. La grasa, uno tiene una aproximación indirecta a través de la corriente que circula. Como nuestro cuerpo humano es mucho de agua, nuestro cuerpo transita corriente. Entonces, si es que tiene menos agua y tiene más grasa, esa corriente viaja a distinta velocidad. Ah, ya, qué bacán, ese es el concepto. Entonces, lo que uno mide es la resistencia al tránsito de energía. Ok, pero de ahí, ¿cómo interpreto grasa? La verdad es que nunca vamos a saber cuánta grasa tenemos. Hay un método, sí, pero te tienen que meter a una máquina, te metes como una resonancia magnética, entonces no es viable.
Pero ¿cómo se mide? Ah, la verdad es que estas balanzas te miden la grasa. No, no te miden la grasa, te miden la resistencia. Y luego hay una ecuación derivada de otra población que transforma ese valor de resistencia en base a su altura, en base a estos otros estudios, y te dan un porcentaje de grasa. Ah, pucha, y si esa población fue hecha con gente que hace ejercicio, con gente que es más alta, con gente que está más fit, entonces mis ecuaciones, la aplicación de esa ecuación a mi población va a estar sesgada, sí. Pero como lo uso en todos los grupos, yo no sé, va a estar sesgada en todos. Entonces el efecto va a ser no diferencial. Yo traigo un error, porque no tengo otra mejor manera, hago el estudio con ese error, pero ese estudio no es diferencial. ¿Qué pasa si es que uso una máquina uno y otra máquina otro en distintos grupos? Ese error ya deja de ser idéntico y es diferencial, ¿sí? Entonces, tienen que pensar en los sesgos si introduce este error en una observación de interés para todos o solo para un grupo. Entonces, esa es la primera manera de enfocar los sesgos, ¿ok? En cuánto va a afectar tu resultado y si afecta a todos por igual o no. Entonces, sesgos, parte número 1. Y la otra manera que me sirve a mí para entender sesgos, sin entrar a detallar, porque te podría recitar 200, 100, es como escoger música, es en qué momento. Entonces puede haber sesgos en el diseño, sesgos en la conducción del estudio e incluso sesgos después en la interpretación y en la publicación de los estudios. Empiezo por esos últimos, más fácil. Este estudio salió negativo, o sea, es que no se publica, termina ahí. O mira, no hay incentivo para el autor, no va a tener la credencial, la revista no lo quiere, no se publica. Y de hecho existe una fuerte tendencia hacia una preferencia de las revistas científicas a publicar resultados positivos, o sea, resultados donde hay una diferencia. Resultados negativos no le gusta a nadie. No le gusta y es muy difícil. Entonces ahí tenemos un sesgo de publicación. ¿Será que lo que estás consumiendo como evidencia es todo lo que existe? No, porque hay un sesgo de preferencia de qué se publique y qué no. Entonces es un tipo de sesgo. Y es el momento de la investigación al final. Al principio por el sesgo de diseño. Les hablaba de estos estudios aleatorizados que todos son por igual, pero ¿qué pasa si no son por igual? ¿Qué pasa si los grupos son distintos? Entonces se llama sesgo de selección. En los momentos de hacer la investigación, hay antes de que ocurra la generación o la recolección de los datos, o el campo, decimos el trabajo de campo, hay una fase de diseño y hay sesgos que se aplican en ese momento. Entonces yo voy a hacer mi estudio con niños de 5 años, ¿ya? Y termino, sabes que en el campo no pude, y el trabajador de campo no estudió, no entendió las indicaciones y hicieron el estudio y entraron niños de hasta 10 años. Y yo escribo y analizo todos y no recuerdo ese diseño, ¿no? Entonces, y no sé, y la variable que quiero medir es velocidad y distancia de correr. Y claro, los niños mayores corren más que los más chiquitos, entonces mi análisis de mis niños de acá sí corren más. Y la verdad que hay un error grosero que no se pudo anticipar. Entonces, en esa implementación se introducen sesgos. El más importante es el sesgo de selección. ¿A qué grupo estás seleccionando? ¿Sí? ¿Y será que ese grupo me dice algo relativamente importante con respecto a los demás? Porque les voy a hacer un estudio con mujeres embarazadas. ¿Será que esa evidencia me sirve para niños de 5 años? No necesariamente. Voy a hacer un estudio en poblaciones de prisiones. Bueno, ¿será que eso me sirve para adolescentes? No necesariamente. Entonces, por ahí pensarlo, ¿ya? Entonces, ¿con qué grupo terminas haciendo el estudio y qué tipo si es que hay un sesgo de selección o no? ¿Sí? Porque los resultados sobre el cual tú interpretas provienen de eso, pero tú interpretas pensando en todos. Recuerda la epidemiología, el interés de entender las causas de enfermedades de población. El sesgo de selección. Al momento de ocurrir el estudio, tenemos un sesgo de pérdida, les decía, en estos estudios observacionales. ¿Qué tal si empecé el estudio y mi meta era empezarlo con 100? El estudio está diseñado para terminar con 100, pero termino con 50. Tengo una pérdida sustancial. ¿Será que los que terminan participando son los más afanosos, los que les gusta que los vengan a visitar, los que te responden todas las preguntas, etc.? Y los más sanos, o los más enfermos, o los más hipocondríacos que quieren hablar de sus problemas?
¿sí? Entonces, ahí aplica pérdida de seguimiento que podría introducir sesgos también vinculados. Bueno, está vinculado al sesgo de selección. ¿Qué otro sesgo hay? ¿Cómo generas la respuesta? Oye, hay sesgos de preferencia de la respuesta, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi encuesta y me pongo mandil y me pongo mi estetoscopio. Mira, el doctor me está haciendo preguntas, ¿no? Y voy yo mismo y voy así, ya no me responden igual, ¿sí? Hay un sesgo de deseabilidad social. Mira, esta persona le respondo más o le respondo menos. O me invitan a este estudio y dicen, oye, pero a los de allá sí les van a hacer esta cosa, entonces yo también me porto bien porque así quizás puedo ver más al doctor. ¿Sí? Hay un efecto de participar en el estudio, estoy siendo observado. Entonces, la palabra sesgo es fundamental, es fundamental. Hay sesgo de respuesta, ya decía, como yo, sesgo de deseabilidad social. La respuesta es más fácil. Cuando hacen esta encuesta, 10 preguntas, y ¿sabes qué? Del 1 al 5, ¿cuál preferiría? Tengo tiempo para pensar. Todas son 1, 1, 1, 1, 1. Entonces te dicen, mira, mi respuesta dice que no sé qué. La verdad es que no, la gente ya se cansó de responder. Entonces, tipo de respuesta, etcétera. Entonces, los sesgos es una palabra clave y algunos los puedes tú controlar en el diseño. Entonces, tienes que generar no solamente un buen diseño de una buena selección de participantes, sino una buena configuración del campo para que los datos que generas sean, ¿cuál es la palabra? Meaningful en inglés. No quiero usar significativo. Tengan consistencia, ¿no? Entonces, en el campo de investigación, les decía que dentro de epidemiología vienen amarradas tres grandes palabras: sesgos, confusores y azar. ¿Cuánto del observado puede ser o estar vinculado a estos tres? Entonces yo digo, al azar no fue así porque mi tamaño de muestra fue de este tamaño, pude observar en muchos, mis resultados son consistentes, cuando hago los análisis así, bacán, azar. Confusores no, porque he medido estas otras variables y mis análisis toman en cuenta la contribución de estas distintas variables. Muchos confusores. Usualmente, edad y sexo. Yo no puedo analizar un outcome de una persona de 60 con la de una de 40. Hay un efecto de edad. Sexo también, ¿no? Etcétera. Y hay otras, hay confusores socioeconómicos, etcétera, etcétera. Y sesgo, entonces, que también estuvo tu diseño, que también estuvieron tus instrumentos, que también estuvo tu campo y los procesos operativos del campo, si fueron rigurosos o no. El sesgo uno no es que lo pueda controlar, pero sí lo puede minimizar con un buen diseño de investigación, una buena pregunta de investigación y con un riguroso control y monitoreo de operaciones en el campo, ¿no? Yo no quiero que, los videos hechos por el grupo de la Asociación de Científicos de Comunicación, etcétera, etcétera, sean mejores que los... No, todos tienen las mismas pautas para hacer videos. Los videos de YouTube de Shakira son mejores que otros. No, el productor detrás garantiza que todos van a seguir los mismos procedimientos. Entonces, lo que tú observas al final intenta reflejar las condiciones de la vida real y no un error no controlado que se ha escapado. Entonces, les invito a leer, busquen sesgos en investigaciones o sesgos en investigación de salud y les va a salir una cantidad. Y es muy fascinante porque van a ustedes poder notar, distintos momentos, espacios donde eso ocurre y cómo se da. Puede parecer muy pequeño, pero termina alterando, termina teniendo un efecto en lo observable, lo que uno quisiera observar y poder concluir, ¿no? Y quiero decir, en este estudio observé que el dar la pastilla tal a los niños tal por tanto tiempo tal. Oye, pero ¿qué tal si los que hicieron el estudio fueron las monjas y las monjas los tenían los niños instalados y las monjas entendieron mal y dijeron esto y cambiaron la pastilla? No sé, estoy inventando, pero uno tiene que entender de que el procedimiento operativo y la pregunta de investigación refleja y uno pueda adoptar ese resultado y aplicarlo a los demás, ¿sí? Entonces, sesgos para mí es como un buffet, una invitación al deleite. Y si te gusta la investigación, te va a ir bien. Gracias.